Pues ahí lo tiene. Al principio veíamos solamente una gran cantidad de dosis, o mejor dicho, una dosis limitada en cuanto a la vacuna de la influenza. Posteriormente ya comenzó a presentarse desabasto también de otro tipo de vacunas, como la de los recién nacidos, la vacuna para la tuberculosis. Pero vamos a platicar, a ver, realmente qué son las vacunas, cómo interactúan con nuestro cuerpo y por qué la importancia de la vacunación. Es por eso que le agradezco al doctor Carlos Sandoval Jaime, investigador de virología del Instituto de Biotecnología de la UNAM, que nos acompaña hoy para poder platicar acerca de estos temas. Doctor, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Doctor, vamos empezando por el principio para que podamos contextualizarnos y para poder profundizar en este tema. ¿Qué son y cómo funcionan las vacunas en nuestro cuerpo? ¿Por qué es importante el estar vacunados? Una pregunta muy interesante. Las vacunas son una estrategia diseñada por los investigadores que le enseñan a nuestro cuerpo cómo enfrentar a agentes patógenos, a los distintos microorganismos o partículas infecciosas que nos ocasionan las enfermedades. Cuando se administra este producto, esta vacuna a las personas, el cuerpo reacciona a él de una manera segura para poder a futuro enfrentarse a la forma grave o a la forma peligrosa de este mismo patógeno, ¿no? De esta misma enfermedad. Bien, doctor, dime, en este sentido, ¿es mejor la inmunidad natural que la adquirida a través de las vacunas? También es una pregunta que es muy recurrente. Pensemos en esto. Una persona o un bebé o una persona mayor o en general, una persona que tenga una cierta susceptibilidad a una enfermedad, lo que estamos viendo en este momento, ¿no? Con el SARS-CoV-2, imaginemos que alguien que jamás ha visto ese virus se infecta. Esta persona puede llegar a presentar estas formas graves de la enfermedad que nos han traído los problemas que estamos observando en este momento, pero si nosotros contamos con una vacuna, que es lo que esperamos ocurra en algunos meses, esa persona va a recibir una dosis de una parte de este virus, una parte no peligrosa de este virus, y va a poder montar una respuesta inmune, ¿no? Como si la persona se hubiera infectado, pero sin tener todas las formas riesgosas de esto. Cuando la persona genere esta inmunidad y meses después o tiempo después se llegue a enfrentar al virus, la persona va a estar lista, el cuerpo de la persona va a estar listo a responder y la persona muy posiblemente ni siquiera llegue a presentar síntomas, ¿no? Ni siquiera se llegue a dar cuenta de que estuvo expuesto a este nuevo virus. Es por esto por lo que las vacunas son mucho mejores en el sentido cuando se compara con la inmunidad innata. En la inmunidad innata, esta inmunidad natural, nosotros tendríamos que esperar a infectarnos, arriesgándonos a llegar a presentar las formas graves de la enfermedad. Bien, me parece que mencionas algo fundamental, ¿no? Tendríamos que esperar a infectarnos y vivir las consecuencias como tal de la enfermedad. Ahora, dime una cosa, porque pues justo antes de entrar a esta entrevista, doctor, planteábamos cuál es el panorama en nuestro país ante el desabasto de cierto tipo de vacunas. ¿Hacia dónde va México en este sentido con el desabasto de vacunas, doctor? ¿Cuánto tiempo podemos aguantar sin vacunas que van enfocadas a un tema o alguna enfermedad como la influenza, sin vacunas que van enfocadas a atacar la tuberculosis? ¿Qué podemos esperar en este sentido? Bueno, este es efectivamente un problema que se ha empezado a presentar, ¿no? Tiene distintas razones el desabasto de los distintos tipos de vacuna. Por supuesto, México lo que necesita en este momento es una gran inversión para poder convertirse en un país productor de sus propias vacunas. Tenemos la investigación y los doctores, los científicos involucrados en el desarrollo de vacunas, ¿sí? Vacunas que pueden llegar a ser muy eficientes. Sin embargo, este es solo el inicio. Es necesario que haya una inversión a nivel industrial para poder producir estas vacunas a gran escala y no ser dependientes de las vacunas que nosotros podamos adquirir en otros países o en otros sitios, ¿no?
Es por eso que a futuro el logro o el gol que nosotros esperaríamos generar es precisamente el ser un país autosuficiente en la producción de vacunas. Híjole, pero de pronto eso se antoja un tanto complejo cuando vemos que realmente termina reduciéndose incluso la cantidad de presupuesto que va enfocado para la ciencia, ¿no? Y eso puede ser verdaderamente lamentable. Doctor, ahora dime una cosa, vimos, por ejemplo, lo que te comentaba hace un momento, ¿no? La falta de vacunas directamente para la tuberculosis, lo vimos también a principios de año con la falta de vacunas que se llegaban a presentar para enfermedades como el sarampión. ¿Qué tanto puede repercutir el hecho de que nos esté faltando una vacuna para el nacimiento como es esa, como la de la tuberculosis? ¿Ya está erradicada la enfermedad en nuestro país? No, de hecho la tuberculosis no está erradicada en ninguna parte del planeta, ¿no? Al igual que el sarampión. Y efectivamente este desabasto o esta falta de vacunación puede traer como consecuencia que empiece a aparecer rebrotes de estas enfermedades que, si bien no estaban erradicadas, se mantenían bajo control. Esto es algo que se vio desde hace unos años, no en México, pero en otras partes del mundo, no por desabasto, sino por un poco de problemas que tenían las personas para administrar la vacuna, sobre todo esta, ¿no? La del sarampión. Algunas creencias de algunas personas, tanto en México como en otras partes del mundo, hacen o incitan a las personas a no vacunar a sus niños. Y eso trajo como consecuencia la aparición de brotes, ¿no? de sarampión por todos lados. Sí, claro, estos grupos antivacunas, ¿no? En donde finalmente, pues, siempre se han opuesto al hecho de que los niños sean vacunados para distintas enfermedades. Doctor, en las últimas 2 semanas hemos visto también anuncios importantes en cuanto a la efectividad que pueden llegar a tener estas posibles vacunas contra el COVID-19. ¿Qué representa esto y cuál es la diferencia, no? Porque veíamos, por ejemplo, que en uno de los casos nos decían, es una vacuna eficiente en un 90%, en el otro nos dijeron en el 75%. ¿Qué representa esta variación entre ambas marcas? Bueno, esta pandemia de SARS-CoV-2 ha generado un esfuerzo científico a lo largo de todo el planeta que ha traído como consecuencia que distintas estrategias en la generación de vacuna hayan iniciado carreras para encontrar la más eficiente, ¿no? Tenemos las vacunas que la semana pasada, como bien dices, anunciaron sus eficiencias de más del 90%. Son unas vacunas basadas en la administración de RNA, ácidos nucleicos, una estrategia completamente nueva para vacunas que se propusieran de forma generalizada y comercial administrarse a personas. Hace unos años eran solamente terapias experimentales, pero en este momento se convierten en una realidad, ¿no? Es la primera vez que esta estrategia se emplea en seres humanos. Y por otra parte teníamos las vacunas anunciadas hace unos meses, basadas en vectores adenovirales. Ambas son eficientes en distintos niveles, por supuesto, tienen ventajas y desventajas. Las de ácidos nucleicos parece ser que tienen una eficiencia mayor, sin embargo, son más delicadas a su transporte y manejo en cuanto a temperaturas, requerirán de ciertos medios de transporte que podrían llegar a complicarse para su distribución en otros países. Tenemos las vacunas basadas en vectores adenovirales, que por los números reportados hasta ahorita en sus estudios preliminares, parece ser que tienen una eficiencia del 70%. Es una eficiencia también muy adecuada, es una eficiencia buena para una vacuna y tiene la ventaja de que puede resistir un manejo un poco más brusco en cuanto a las temperaturas en las cuales podría ser distribuida, lo cual puede ser una ventaja en ciertos países, ¿no? Bien, doctor, pues te agradecemos mucho esta charla. Híjole, me quedo con el tema de que México verdaderamente tendría que invertir más en investigación para poder ser autosuficientes, ¿no? Si realmente nuestro país invirtiera lo suficiente en vacunas, pues no tendríamos que estar a expensas de los descubrimientos en otros países, sentándonos a esperar nuestro turno, ¿no? Podríamos estar desarrollando nuestras propias vacunas. Muchísimas gracias, doctor. Un placer y muchas gracias.
Gracias a ti. Hacemos un corte, volvemos con más.